La participación de la doctora Ornella de Gasperín, porque ya se encuentra con nosotros para hablar sobre la COP29, casi 3 décadas de fracasos, negocios y lavado verde. La doctora Ornella es investigadora titular A, Red de Ecoetología del INECOL, es miembro también de Rebelión Científica, Capítulo México, y también forma parte del Laboratorio Nacional CONACYT de la Biología del Cambio Climático. Le damos la cordial bienvenida, doctora Ornella. Hola Aníbal, muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues la invitación ahora es para hablar sobre esta reunión que hay en la COP29. En términos generales, empezar pues con esta reunión que hay, cuáles fueron los tópicos que se discutieron y empezar con este tipo de aspectos. Muchas gracias. Bueno, creo que ustedes ya conocen las perspectivas que voy a dar, pero quiero repetir varias de las cosas que hemos dicho en entrevistas previas por si hay alguien que no ha escuchado intervenciones de la colectiva Rebelión Científica con ustedes. La primera es que la crisis climática es real. Tenemos un consenso científico que las actividades humanas están calentando la atmósfera, que esto es sumamente peligroso. Y este calentamiento global está generando la migración ya de 30 millones de personas por año, principalmente de personas en situación de pobreza. El 98% de las muertes están ocurriendo en lo que se llama el sur global o la periferia económica. Ahora hay 950 millones de niños y niñas que están expuestos a estrés hídrico por año. Esa es la crisis climática. El segundo mensaje que quiero dar es que estamos en una situación de emergencia, porque estamos a punto de cruzar ciertos umbrales críticos que transformarían a la Tierra y la volverían inhabitable para nuestra especie, básicamente. El IPCC, que es un panel intergubernamental de expertos de cambio climático, un panel de más o menos 9,000 científicos, nos dijo en el 2022 que cualquier retraso en acciones globales de adaptación y mitigación nos van a hacer perder una pequeña ventana de oportunidad para asegurar un futuro sostenible y vivible para todos. Y también nos dijo que las acciones y decisiones que se tomen en esta década van a tener impactos hoy y por miles de años en el futuro. Entonces, eso es lo que está en juego cuando hablamos de la crisis climática. Es si nuestra especie se puede adaptar y puede sobrevivir. Ahora, lo que yo quiero decir de la conferencia de las partes, que no es lo que van a escuchar en los medios corporativos de comunicación, es que son un fracaso y sería mejor que no existieran. Ahora, en el año 1992, 154 países firmaron un convenio. Este fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En ese marco se comprometieron todos esos países no nada más a frenar la crisis climática, sino a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero de sus países. Eso ocurrió en el año 1992. Ahora, se ha contaminado más desde que se tomó ese acuerdo que en toda la historia previa humana. Entonces, si van al portal de Contralínea y ven el texto que contribuimos esta semana, pueden ver cómo no nada más no se frenó la crisis, sino que ha aumentado año con año. Si eso hubiera ocurrido, si se hubiera frenado la crisis, nosotros no hubiéramos visto Otis y no hubiéramos visto Dana y no había 30 millones de personas en situación de migración por año por la crisis climática. Entonces, las conferencias de las partes son las reuniones donde se firmen todos esos países que firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas. Están ocurriendo año con año, ahorita está la número 29, y no nada más no están ayudando, sino que están realmente acelerando el problema. ¿Por qué? Porque se están llevando a cabo en petroestados. Los directores de estas conferencias de las partes son directivos o ejecutivos de empresas fósiles con fines de lucro. Por ejemplo, la COP28, el director fue el Sultán Al-Jaber, que es director de la empresa petrolera ADNOC, y ahora la COP29, el director es Mukhtar Bahadur, y él ha trabajado varias veces para Zócar. Entonces, tanto en la conferencia de las partes 28 como en la conferencia de las partes 29, sabemos que estos directivos están dando licencias para exploración de nuevos hidrocarburos. Entonces, están, por un lado, diciendo que esta es la reunión donde se va a planear cómo se va a mitigar la crisis climática, y por otro lado, están lucrando con lo que realmente está causando la crisis climática. Ahora, en la COP28 hubo 2,500 representantes de la industria fósil, lobistas, miembros ejecutivos y directivos de empresas como British Petroleum, Exxon, Shell, todas estas empresas que son las que están lucrando con la crisis climática y que tienen un claro conflicto de interés con que se mitiguen las emisiones de gases con efecto invernadero. En la COP29 hay casi 2,000 representantes de estas empresas. Entonces, realmente estamos hablando de una conferencia que no nada más no ayuda, sino que está facilitando que se siga lucrando con las emisiones. Y lo más peligroso es que nos hace pensar que sí están ayudando,
que se están tomando acuerdos que van a mitigar esta crisis. Pero eso es totalmente falso y eso es lo más peligroso, que puede haber personas que se quedan con una idea de, bueno, sí están decidiendo cómo van a frenar esta crisis, cómo nos vamos a adaptar, cómo la vamos a mitigar, y es exactamente todo lo contrario. Así es, doctora Ornella, pues es muy importante esto que pues recalca usted de que pues en los medios corporativistas no vamos a encontrar este tipo pues de posturas o este tipo de análisis porque pues ellos van con esta misma idea y es nuevamente pues el papel que juegan también los medios de comunicación difundiendo y recreando este mensaje de que, como usted bien lo decía y como también lo dice en el propio texto, pues pareciera que sí se está haciendo algo, pero si vemos quiénes son los entes que están o estos personajes o estas personas que están participando en este tipo de conferencias, pues nos damos cuenta que pues solo en el discurso se hacen presentes, pero la realidad es que no existe pues tal avance. Algo que también usted menciona en el texto es este tema de la injusticia social y pues que se relaciona con la crisis climática y que usted nos dice que cada vez hay más dinero en pocas manos, ¿no? Y que mucho dinero en pocas manos, pues cae en manos de justamente de quienes más contaminan y quienes más invierten dinero en estas industrias contaminantes. ¿Nos podría hablar un poco más al respecto? Y claro, con mucho gusto y enojo. Mira, nada más para darte un dato, el 63% de la nueva riqueza generada entre el 2020 y 2021 se le fue al 1% más rico. O sea, tanto en términos absolutos como en términos porcentuales, el dinero sigue fluyendo cada vez más hacia las manos más ricas. Este es un reporte de Oxfam que se llama La sobrevivencia de los más ricos. Ahora, en el 28 de octubre salió un reporte nuevo de Oxfam y dijo, en hora y media de la vida de un multimillonario, esa hora y media contamina más que una persona promedio en toda su vida. Una hora de vuelo privado contamina más que una de cada dos personas en el mundo, ¿no? Entonces estamos viendo un problema sistémico en donde el dinero sigue fluyendo hacia ciertas personas, hacia una microélite. Esa microélite no nada más contamina con sus estilos de vida, sino que también invierte ese dinero en acciones de las empresas que contaminan. Entonces mete su dinero y ese dinero se le está yendo a medios corporativos de comunicación, por ejemplo, que dañan porque sus narrativas son erróneas, se le está yendo a empresas armamentistas y se le está yendo a empresas petroleras, ¿no? Entonces, realmente este es un problema sistémico causado por un sistema económico antidemocrático en donde la gente con dinero decide qué sectores económicos van a crecer y cuáles no. Si deciden invertir en empresas armamentistas, eso crece. Si deciden no invertir en salud, eso no crece. Y esas mismas manos son las que están contaminando, tanto por sus estilos de vida, que en sí mismos son aberrantes. ¿Cómo es posible que una hora de vuelo privado contamina más que 4.000 millones de seres humanos, cada una de esas personas, en todo un año? Y a la vez, básicamente esto está empeorando año con año, año con año, ¿no? Cada vez hay más desigualdades económicas y cada vez hay más emisiones y cada vez estamos en un mundo más peligroso. Otis fue una gran sorpresa en el 2023 y este año estamos viendo cada vez más huracanes de ese nivel de categoría 5 que escalen en cuestión de horas. Y preguntarle también, doctor Ornella, porque los datos que presenta en el texto y bueno, haciendo un poco de memoria y de historia, memoria por un lado con las participaciones que ha tenido en este programa en los últimos meses y de historia también porque a partir de la década de los 80 pues empieza todo un cambio, particularmente en la década de los 70, pero en los 80 ya está un cambio en términos económicos en la economía internacional, este establecimiento de la financiarización de la economía, de este modelo neoliberal que lo que hizo fue, pues, viendo las gráficas que ponen en el texto, pues alentar mucho más la contaminación, alentar mucho más esta, este uso desmedido de energía y particularmente de las fósiles. Y hay todo un esfuerzo para hacer esto que se denomina como transición energética. ¿Cómo se puede compatibilizar esta cuestión de mayor consumo de energía con lo que estamos viendo de estos esfuerzos de transición energética? ¿Cómo podemos entender estos dos aspectos? Bueno, lo primero que hay que decir es que en ningún lugar en el mundo está habiendo una transición energética. Lo que está pasando es que las fuentes de energía que son menos sucias, porque no son limpias, se están sumando a y no reemplazando las otras fuentes de energía. Y este es un problema sistémico.
Lo que pasa es que estamos bajo un dogma económico imperativo de siempre hacer crecer la economía y todos los sectores económicos que contribuyen al Producto Interno Bruto de manera exponencial y sin límite a la mira. Entonces no se proyecta bajo los dogmas económicos actuales un fin al crecimiento de cualquier sector industrial o a cualquier economía de cualquier país en el futuro, ¿no? Entonces estamos hablando de un mundo donde tenemos recursos limitados, donde hay una cantidad de minerales que se van a terminar, una cantidad de árboles que se pueden talar y una cantidad de gases que podemos meter a la atmósfera, hasta donde cruzamos ciertos puntos que ya rompemos toda nuestra seguridad. Y los dogmas económicos no son compatibles con esas realidades biofísicas del planeta. Entonces se está asumiendo que vamos a crecer todas las industrias, como la de la aviación, como la de la aviación privada, como la de la moda rápida, que contribuye con un poco menos del 10% de las emisiones de gases con efecto invernadero, cuando el 85% de la ropa acaba en la basura o quemada. Entonces, los dogmas económicos simplemente no están diseñados para mejorar el bienestar humano. Podemos tomar, por ejemplo, a Estados Unidos. Es un país de los más ricos del mundo. El Producto Interno Bruto per cápita de Estados Unidos es arriba de $70,000 anuales y hay 45 millones de personas que están en inseguridad alimentaria en Estados Unidos. Entonces, la economía no está diseñada para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Está diseñada para que entre más dinero y más poder en pocas manos. Esa es la realidad de la economía hoy en día. Y si no cambiamos esos dogmas económicos y no hacemos una economía que sea democrática y racional, nunca vamos a poder tener un mundo que sea justo y que sea seguro. Hoy en día tenemos un mundo sumamente peligroso porque estamos viendo eventos como Dana, como Otis, cada vez más frecuentes que pudieron no haber ocurrido si los gobernantes y los países hubieran realmente frenado la crisis climática hace 30 años. Entonces estamos en una situación de alto peligro, en el punto tal que nuestras sociedades podrían colapsar este siglo. Y esa no es mi opinión, esa es la conclusión de un reporte de más o menos 200 científicos del año 2023. Y a la vez estamos viendo cada vez más desigualdades económicas. Entonces estamos viendo un problema sistémico en donde todos los procesos de desigualdad, de opresión y de peligro vienen de un mismo sistema, ¿no? Que es el sistema capitalista, con su dogma económico de crecer, 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 lo que sea que contribuya al Producto Interno Bruto, que es una medida absurda, porque es un acumulado. 1 millón de pesos en salud se mide igual que 1 millón de pesos en aviones privados. No está realmente considerando a cuántas personas beneficia y no está siendo democrático. Nosotros como ciudadanos, como personas, no podemos influir en la economía, en qué aspectos económicos de la economía crecen o no. Muy importante, doctora. Sobre esto último que decía, pues nosotros como personas no podemos influir sobre este tipo, pues, de decisiones quizá económicas, porque, pues, como usted bien lo menciona, pues es un sistema capitalista, ¿no? Y que está controlado por estas microélites que usted le llama, pero entonces, ¿qué rol deberían o deberíamos estar jugando tanto las comunidades locales, los movimientos sociales, pues, la sociedad en general sobre, pues, estas decisiones respecto al cambio climático? Y bueno, lo primero es que no son decisiones nada más sobre el cambio climático. Creo que lo primero que tenemos que ver es que cualquier proceso de opresión y de desigualdad está generado por el mismo sistema. El cambio climático es uno de los síntomas de ese sistema, ¿no? La pobreza es uno de los síntomas. La escasez de vivienda es uno de esos síntomas. Entonces, el problema de todo es un sistema económico que es totalmente irracional y que no está diseñado para ayudarnos. Y también tenemos que ver que cualquier demanda que sea de carácter social o económico, por ejemplo, redistribuir la vivienda que ya tenemos, esa es una política social y es una política climática. Si dejamos de construir y nos damos esa garantía de vivienda, estamos haciendo una política económica y social. Entonces, tenemos que dejar de pensar en el cambio climático, en la degradación ecológica, separada de la economía, de las instituciones económicas en las que vivimos. Y como individuos tenemos que darnos cuenta que el mundo no va a cambiar por sí solo. Esa es la realidad, ¿no? Llevamos 30 años pues de conferencias de las partes, de tratados internacionales que no sirven de nada más que para dañar. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos siendo rehenes de un sistema económico que nos está llevando al colapso de nuestras sociedades. Nosotros pensamos como colectiva que no nos tenemos que rendir ante ese presente y futuro y que necesitamos el compromiso de todas las personas para que no se cierre la pequeña ventana de esperanza que todavía queda. Ahora tenemos que darnos cuenta que no es el consumo individual lo que lleva a esta crisis, ni hace las diferencias, pero sociedades organizadas sí pueden generar presiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hay un movimiento muy, muy grande en relación con el genocidio que está ocurriendo en Palestina, de boicot. Ese tipo de procesos son los que realmente podrían llevar a cambios.
y unificarlos. Por ejemplo, el genocidio en Palestina está generando no nada más la muerte hasta ahora más de 40.000 personas, la mitad niños, sino también contaminación a nivel tal que está generando más contaminación que 130 países en el mundo, cada uno de esos países por separados, pero son el mismo proceso y las mismas empresas que lucran con el genocidio están generando la crisis climática. Entonces, por ejemplo, la empresa Boeing, que es la que manufactura aviones, es también la que está manufacturando las bombas que están cayendo en Palestina. Entonces, tenemos que realmente hacer un esfuerzo por unificar todas estas luchas, darnos cuenta que un proceso social en contra de un genocidio, un movimiento feminista en contra del patriarcado y un movimiento ambientalista en contra de la crisis climática vienen del mismo problema, que es la antidemocracia en nuestra economía. Entonces, tenemos que lograr hacer esas conexiones entre todos los movimientos sociales y todas las presiones sociales para hacer realmente una presión a los sectores económicos y que deje de haber inversión en sistemas económicos que nos están dañando y demandar dignidad para todas las personas, porque tenemos toda la energía y toda la infraestructura necesaria para tener seguridad y dignidad para todas las personas. El problema es que hoy en día está acumulada en pocas manos y nos excluyen de esa infraestructura y de esa riqueza. Claro, y particularmente con respecto a esto, en las otras ocasiones en las que ha estado en el programa, nos ha puesto en la mesa esta cuestión de no solamente es ver las decisiones individuales, no solamente es hacer el análisis del consumo, sino particularmente ya irse al tema de la producción y en este tema de la producción, pues hacer este análisis con respecto a los sectores económicos que deberían crecer con respecto a aquellos que no, haciendo esta distinción de lo que es antidemocrático, de lo que tendría que ser discutido. Pedirle particularmente con respecto a esto un comentario final, porque por lo regular se suelen tener este tipo de perspectivas en las que la solución está en uno mismo, la solución está en la forma en la que consumimos y lo que nos ha puesto usted de manifiesto en las distintas ocasiones en las que ha estado es eso no es la parte de la producción y del sistema capitalista en el que estamos. Pedirle entonces una reflexión al respecto sobre esta parte de la producción. Muchas gracias. Mira, para poner un ejemplo, el 40% de la ropa que se produce en el mundo nunca se consume ni se vende, ¿no? Nadie se la pone nunca. Se produce, le da la vuelta al mundo, llega a una tienda, no se vende, le vuelve a dar la vuelta al mundo y acaba en el desierto de Atacama como basura. Entonces es un ejemplo claro de cómo el problema es de producción y no de consumo. Ahora, cuando yo digo las soluciones no vienen a nivel individual, quiero decir, no es que yo no consumo una prenda que hace la diferencia o que yo no uso un popote. Lo que tenemos que hacer es como individuos juntarnos de manera colectiva, crecer y meter presiones para que esos sistemas productivos cambien, ¿no? Para que se deje de construir nueva infraestructura que no sea necesaria, como es de viviendas, y ya tenemos suficientes casas para todos, y simplemente se redistribuya. Entonces no es tampoco quitarnos agencia como individuos, porque como individuos nos podemos juntar de manera colectiva con movimientos de todo tipo, ambientalistas, feministas, en contra de las guerras, de los genocidios, y empezar a demandar democracia, ¿no? En que nosotros como ciudadanos demandemos si queremos seguir teniendo relaciones con Israel, si queremos que Carlos Slim contamine más que el país de Haití, por ejemplo, ¿no? Y todos esos son los mismos procesos, los mismos problemas. Yo no sé dónde está el dinero de Slim, pero apostaría que está en acciones de empresas que están financiando el genocidio. Esa es no tengo evidencia, pero honestamente no lo dudaría. Entonces tenemos que realmente ver que nos tenemos que organizar como colectivas de individuos para meter presiones, para hacer cambios reales, ¿no? No caer en esto de, bueno, es mi consumo y si yo consumo de esta manera, voy a hacer una diferencia, ¿no? No está en los popotes, no está en si yo me podría comprar un vehículo privado eléctrico, ¿no? Esa ni siquiera es una solución, necesitamos transporte público de calidad. Pues bueno, terminar con este tipo de aspectos es también una invitación a pensar este tipo de problemas que nos atañen a todos y a todas. En su texto al final viene un apunte que es para el lector, que es algo que nos está haciendo una invitación a ser más activos y a participar. Pedirle con respecto a esto un comentario final. Muchas gracias. Qué bueno que lo traes aquí. Este fue un texto que hicimos desde la colectiva internacional y la hicimos hace un año antes de que empezara la conferencia de las partes 28. Entonces, el año pasado decidimos en esta colectiva, que estamos formados por científicos y científicas de más de 1,000 países, protestar antes de que ocurriera la conferencia de las partes, porque sabíamos que no iba a traer ningún resultado positivo o útil y así fue.
Entonces, nosotros en México estuvimos frente a las Naciones Unidas demandando que hubiera realmente, que hablaran del cómo van a pagarnos por todos los daños que están generando los países más ricos. Y lo que vemos es que la trayectoria es catastrófica. Eh, da ataques de pánico, pero podríamos cambiar esa trayectoria. Entonces, pero la única manera en que vemos que eso va a ocurrir es si realmente la gente, los ciudadanos, las personas, el pueblo se unen y demandan de manera colectiva que se frenen ciertos sectores económicos, financieros e industriales. Y realmente le rogamos a la gente que se involucre con esta información y que actúe, porque si no, no vamos a tener planeta. Y o sea, muchas veces caemos en pensar que, bueno, a mí no me va a pasar, pero sí te va a pasar, nos va a pasar a todos, y los científicos, que somos quienes manejamos esa información, estamos con muchísimo miedo, muchísimo terror y muchísimo pánico ante lo que está ocurriendo en el mundo y lo que viene si no se frena esa crisis. Y para frenarla necesitamos del compromiso de todas las personas vivas, conscientes. Esta reflexión en conjunto y también esta última parte de la entrevista, está ya el texto publicado en la revista Contralínea. Les invitamos a todas y a todos que lo consulten, que lo lean, que lo compartan y sobre todo que cambiemos esta percepción que hay en torno a el cambio climático, a este colapso que está en curso, y le agradecemos sobre todo a usted, doctora Ornella, por darnos luz a todos estos procesos que estamos viviendo y que experimentamos día con día, y esperamos seguir contando con usted en futuras emisiones. Muchas gracias por habernos invitado otra vez. Que estén bien. No.